escalada de violencia que es cada vez más fuerte. Eso es lo que estamos viendo en los últimos tiempos y especialmente en los últimos días, donde se ha visto que había una serie de hechos de violencia, de quemas, saqueos, ataques e incluso balaceras en contra incluso de menores, en donde el gobierno ha sido tomado una actitud más bien liviana, sin mucha respuesta, y en donde se están empujando posibles acusaciones en contra de la ministra del Interior, la ministra Toa, al mismo tiempo que se le está exigiendo responder por su incompetencia ante el Congreso. Todo esto lo vemos a continuación y cuál es el camino a seguir para resolver esta crisis. La delincuencia es la temática que más genera preocupación y que al mismo tiempo es la más importante razón para la población chilena. Ahora, esto es comprensible tomando en cuenta el alza de la delincuencia, de la corrupción y de los problemas de seguridad en todo ámbito a nivel nacional. Y eso ha significado, como lo hemos visto en el pasado, que ha aumentado la delincuencia, que sea al mismo tiempo un aumento de preocupación ciudadana en esa materia y los asesinatos como los robos y otros delitos no paran de dispararse. Y en los últimos días se acaban dando unas situaciones bastante trágicas, algunas de manera bastante reciente. Por ejemplo, el día de hoy se dio una balacera en contra de niños, de menores de edad. Todo esto fue en Cañete, en la región del Biobío. Y lo que ocurrió es que donde había 22 menores de edad, 22 niños que estaban en un furgón escolar, recibieron disparos y recibieron una balacera con armamento militar en la región por parte de encapuchados. Ahora, lo que se está determinando es que probablemente esto fue por grupos guerrilleros mapuches que están en la zona, que en la región del Biobío, como en la Araucanía realizan ataques, y que realmente no es la primera vez que se da. Por ejemplo, también en la misma región del Biobío, en la comuna de Mulchen, se quemaron hace tan solo un par de días numerosos camiones en un ataque incendiario y al mismo tiempo hemos visto como también encapuchados en Panguipulli quemaron 18 vehículos, nada más que eso fue en la región de Los Ríos, y lo que hemos visto es constantemente un aumento de la delincuencia que se da por parte de estos grupos guerrilleros. Y hay que tomar en cuenta que esa delincuencia ya está desde antes, ese terrorismo en realidad para ser más exacto, pero ha ido aumentando a la vez que se ve una decadencia sistemática en otras áreas de la sociedad. Y lo que ocurrió es que esta balacera que generó bastante escándalo a nivel nacional, se dice que lo atacaron porque los guerrilleros pensaron que era un furgón que cargaba trabajadores forestales. Y después, es que se equivocaron. Había niños ahí, no trabajadores forestales, y se equivocaron. Ahora, eso no hace que sea menos malo, sea un niño, sea una persona adulta, sea un trabajador, sin importar la edad y la profesión en la que se encuentra, andar tratando de matar y disparar en contra de personas es una cosa terrible, ¿no? Y eso es lo que se está dando, que es como consecuencia de sus idearios no nacionalistas y de carácter más bien colectivista, que tienen esas guerrillas mapuches que quieren imponerse por la fuerza sobre la voluntad de los habitantes locales que están allí, porque esos grupos que dicen ser representantes de la causa mapuche, son una minoría dentro de esas mismas comunidades, no son representativos y simultáneamente van en contra de la voluntad ampliamente mayoritaria de los habitantes que están ahí y tratan de imponerse por la fuerza. Y lamentablemente no son los únicos hechos que se han dado, hay algunos que sí son de carácter un poco más positivos. Por ejemplo, hace poco un carabinero disparó y logró matar a un motociclista que era un delincuente que trató de matarlo y atropellarlo, entonces se defendió. Parece que las buenas noticias vienen de eso, cuando se puede usar finalmente la defensa de la población. Y recientemente cayó la versión chilena una banda internacional de motoristas, pero que se encargan también de tráfico de personas, de drogas y otras situaciones, que son los Hell Angels, que estaban en Santiago. Y se logró detener a numerosos de ellos dentro de la capital, en particular de 16 personas, con esta banda que está vinculada al narcotráfico, al tráfico de personas, la extorsión y también grupos neonazis, siendo esto una banda que tiene su origen en principio en Estados Unidos de la década de los 40, final de los 40, pero que se extendió a numerosos países del mundo y en realidad es un problema que se da de manera sistemática en varias partes del globo. Ahora, estas son buenas noticias, esas pocas que hay al final, pero lamentablemente no son suficientes para parar la delincuencia, porque por cada hecho positivo hay más o menos 10 o 20 que son negativos. Y simultáneamente, incluso con casos como estos donde se logra detener a alguien, es muy posible que estos criminales queden en libertad. ¿Por qué? Porque como lo hemos mencionado en el pasado, hay un problema profundo, sistemático, con respecto a cómo funciona el Poder Judicial y cómo hacen su labor los jueces, donde hemos visto que es una cosa más bien común que detienen a un delincuente muchas veces y los jueces lo dejan en libertad. Entonces de nada sirve que los atrapen, tal como hemos mencionado tantas veces en otros programas, si es que al final los jueces los van a dejar libres. No sirve, no sirve. Es la realidad. Entonces, los únicos casos donde sabemos con seguridad que no se repite el delito y se logra parar con la delincuencia es cuando hay una
balacera de respuesta por parte de alguna fuerza de seguridad o un ciudadano y el criminal, el asesino, el ladrón, etcétera, el narco, fallece. Es el único caso donde se observa eso. Viene la pregunta de, bueno, ¿cuál es la reacción del gobierno ante estos hechos? Donde vemos guerrillas, ataques, balaceras y cada vez personas con más problemas a nivel general. Y lo que se dio es que el gobierno reaccionó y dijo, por ejemplo, la ministra Toá, que es la encargada del interior, de la seguridad, aunque no hace mucho honor a su cargo, dijo que, bueno, a los que dispararon en contra de niños, de escolares en Cañete, que son parte de guerrillas etnonacionalistas mapuche, dice que lo van a perseguir con todo el peso de la ley. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Una que llegue ya para quien resulte responsable. No significa mucho. Tantas veces han dicho lo mismo. Y e incluso con estos hechos anteriores, Toda también ha dicho que es muy grave lo que ocurre en la Araucanía y dice que parece, aparentemente, o sea, no está segura que están coordinados estos ataques. ¿Hoy será? No, recién se está dando cuenta, como simultáneamente en algunas regiones se dan esos ataques y lo hacen, y incluso lo reconocen estos grupos guerrilleros. Parece que están vinculados, aparentemente están vinculados. Bueno, con ese nivel de inteligencia policial que tiene el gobierno, no es sorpresa que no se esté haciendo absolutamente nada. Entonces vemos que son palabras de decir, no, esto es malo, creemos que tal vez están coordinados, y no, qué terrible, le disparan a criminales, y vamos a hacer todo lo que nos dice la ley. Pero eso es lo típico que dicen siempre, y no pasa nada. Y eso es algo que ocurre desde hace muchos gobiernos. Incluso durante el gobierno de Piñera, si lo recuerdan, muchos se burlaban que había un delito y decían lo mismo. Vamos a interponer una querella contra quienes resulten responsables. Y al final no pasaba nada. Y ahora es lo mismo. Dicen, no, los vamos a perseguir por cielo, mar y tierra. Vamos a ser durísimos. Como dice Boric, vamos a ser perros contra la delincuencia. ¿Y qué significa después eso? Que no hacen nada. Y no pasa nada. Es lo terrible, es realmente algo que se repite constantemente. Y como se quedan solo en palabras, y lo que se ha visto es que no cumplen, lo que hemos visto ahora en el Congreso es que con los votos de la izquierda y de la derecha se acaba de aprobar una resolución para interpelar a la ministra Toá, con 55 votos a favor, 47 en contra y 6 abstenciones. Ahora, esto fue impulsado por la centro derecha y esta interpelación en la práctica no es una acusación constitucional, que es lo que deberían hacer para sacarla del cargo, sino que es un sistema que está en el Congreso de poder llamar a los ministros al Congreso a que hablen y les hagan preguntas por lo que están haciendo. No los van a sacar del cargo, pero es una manera de presionarlos, entre comillas, al preguntarles cosas. ¿Por qué no está haciendo esto? ¿Qué están haciendo en esta área? Y claro, pierde un poco el tiempo el ministro estando tiempo ahí, pero no lo sacan del cargo. Entonces, claro, puede que sirva mejor que nada, ¿no? Pero en realidad en la práctica no es una propuesta que sirva demasiado. ¿Por qué? Porque lo que sería realmente útil sería empujar que se le saque el cargo con una acusación constitucional, porque evidentemente con esta delincuencia al alza, e incluso con balaceras en contra de menores por parte de grupos organizados, no se está haciendo nada. Y que posteriormente lo que deberían hacer, pero que sabemos que no lo van a hacer, pero que deberían hacer, es además de hacer una acusación constitucional, deberían impulsar una reforma a la Constitución para que se puedan dar plebiscitos revocatorios, tanto contra el presidente Boric, que está haciendo pésimo su trabajo, como contra ministros, contra también diputados, senadores, contra cualquier figura pública, y de que esa manera la población tenga un mecanismo de control y de fiscalización sobre la labor que hacen nuestros políticos, que tantas veces, para no decir casi siempre, pasan sobre la población civil. Ahora sabemos que eso no lo van a hacer. Tampoco la acusación constitucional, ya sea porque no se atreven, porque son cómplices, o en el caso del plebiscito revocatorio, no lo van a hacer porque no les conviene, porque ellos mismos, con su poder monopólico que tienen en el Estado, lo podrían también perder. Entonces no se atreven, no se atreven. De todas maneras, aunque esta es una, podríamos decir, acusación bastante leve, livianita, no es algo grave, no es duro para nada, le van a hacer preguntas, no va más allá de eso, ante la gravedad de los hechos se quedan poco. De todas maneras, en el gobierno hubo molestia, y vemos incluso que desde el gobierno, y esto lo mencionó el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, dijo que no, esto está muy mal, no hay margen para discusiones políticas que distraen sobre los problemas de fondo y de la delincuencia. O sea, traducción de eso, no nos pregunten nada, no nos presionen nada, déjenos hacer lo que queramos, porque si no nos salen bien las cosas. El problema es que las cosas salen mal igual, incluso si es que les da mucho camino para actuar, que es lo que ha hecho incluso la centro derecha, que en muchos casos se podría decir que han sido bastante cómplices con el gobierno al no ser duros como oposición. Es la realidad. En muchos casos hasta figuras de izquierda como Pamela Giles son mejor oposición contra el gobierno que las figuras de derecha. Llega a ser impresionante. Entonces, incluso con algo tan liviano como esto, que no es ni siquiera una acusación constitucional para sacarla a ella del cargo, a la ministra del Interior, igual, de esa manera, se indignan en el gobierno.
Yo insisto, esto al final es una serie de hechos lamentables que vemos que se repiten constantemente y no se da la solución. Hay que impulsar plebiscito revocatorio, ahí está una de las reformas esenciales, pero al mismo tiempo para luchar contra la delincuencia, como lo hemos mencionado tantas veces, pero los políticos no se atreven ni de ningún sector a impulsar esto. Hay que hacer una reforma al Poder Judicial porque hay un problema y todos lo sabemos con el Poder Judicial y cómo los jueces están fallando con respecto a la delincuencia. Hay que reformar también la ley de tenencia de armas para que la población civil pueda defenderse mejor. Porque ¿qué pasa? Que ahora vemos constantemente ataques a civiles por parte de grupos guerrilleros en el sur de Chile, por parte de grupos organizados, armados, por narcos, y las personas no se pueden defender. Y la delincuencia no ha parado de subir desde que empezaron a restringir cada vez más la tenencia de armas por trabajadores, por emprendedores y comunidades. Hay que hacer eso. Y simultáneamente hay que poner leyes más duras en materia de seguridad, sanciones más altas, menos también medidas alternativas de cumplimiento de pena. Y no hay que olvidar también la construcción de más cárceles, porque no dan abasto. Y que se implemente dentro de esas cárceles, que deben ser privadas, no es control estatal, y menos estas concesiones medias corruptas que tenemos actualmente, tienen que ver también de la mano con trabajos obligatorios para esos presos, para que produzcan algo, y de esa manera no sea un costo para el ciudadano chileno mantenerlos, ya que en la actualidad cerca de 1.100.000, entre 1.100.000 y 1.200.000 pesos al mes cuesta mantener a cada preso. Tomen eso en cuenta, y simultáneamente para que el dinero que produce con ese trabajo forzado vaya al bolsillo de las víctimas por las que pasó encima. Eso es lo que hay que hacer. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece esta nueva oleada de crisis y delincuencia que se está dando, como también esta acusación a medias en contra de la ministra Toa? ¿Está bien o hay que ir más allá? ¿Hay que hacer las reformas que mencionamos aquí o simplemente está bien con estas acusaciones que ni siquiera buscan removerla del cargo? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle a la suscriptora Cecilia Castro, que se convirtió en la suscriptora más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto siga adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.